Sierra no era solo una maestra. Era el tipo de mujer que se convertía en el centro de atención donde quiera que iba. De pie, con unos ojos azules llamativos y un largo cabello rubio dorado, tenía un aire de confianza y encanto que la gente no podía dejar de notar. Su risa podía iluminar una habitación y su energía era magnética. Los estudiantes la admiraban, sus colegas la respetaban y sus amigos envidiaban su vida aparentemente perfecta. Para aquellos que la conocían desde fuera, ella tenía todo lo que cualquiera podría desear. Un trabajo estable como profesora de literatura en una escuela secundaria, un novio de larga duración llamado Derek y un futuro prometedor. Pero la vida de Sierra no era tan perfecta como parecía. Su relación con Derek había estado tambaleándose durante meses, incluso antes de la fatídica ruptura. Derek se había estado distanciando, trabajando hasta tarde, siendo distante y cada vez más crítico con ella. Ella había intentado todo para arreglar la relación, cenas románticas, conversaciones abiertas, incluso sugirió que se fueran de vacaciones juntos. Pero nada funcionó. Cuanto más intentaba aferrarse, más distante se volvía a él, hasta que una noche descubrió la verdad. Derek le había estado engañando con una compañera de trabajo. La revelación la destrozó. Derek ni siquiera lo negó cuando ella lo confrontó. Simplemente dijo que ya no era feliz y salió de su apartamento compartido, dejando a Sierra sola con su dolor. Esa noche, lloró hasta casi no poder respirar. Durante días, se quedó en la cama, incapaz de comer o dormir adecuadamente. La traición la consumió, dejándola cuestionándose todo sobre sí misma. ¿No era ella lo suficientemente buena? ¿Había algo mal en ella? Los amigos de Sierra intentaron consolarla, animándola a seguir adelante y centrarse en sí misma. Pero sus palabras se sentían vacías. No podían entender la profundidad de su soledad. Había construido su vida alrededor de Derek, y ahora que él se había ido, había un vacío que no sabía cómo llenar. Durante semanas, Sierra se movió por la vida, apenas manteniéndose en pie. Iba a trabajar, daba sus clases y sonreía cuando era necesario, pero su corazón no estaba en ello. Los estudiantes notaron el cambio en su comportamiento. La maestra, antes vibrante y alegre, ahora parecía distante. Su mente a menudo se perdía durante las clases. Su soledad comenzó a manifestarse de formas peligrosas. Por la noche, se sentaba sola en su apartamento, desplazándose por las redes sociales y viendo parejas felices presumiendo sus relaciones. La visión la llenaba de una mezcla de envidia y desesperación. Extrañaba ser deseada, ser amada, ser tocada. No era solo un anhelo emocional, era físico también. Anhelaba la intimidad, pero no tenía idea de dónde encontrarla. Un viernes por la tarde, mientras Sierra estaba calificando trabajos, su mente se desvió hacia sus estudiantes. Con los años, se había acostumbrado a los ocasionales comentarios coquetos o miradas admirativas de sus estudiantes varones. Era inocente, pensaba. Chicos siendo chicos. Pero ahora, en su estado vulnerable, comenzó a ver esas interacciones bajo una nueva luz. Estaba John, un joven de 18 años, seguro de sí mismo, con una complexión atlética y una sonrisa traviesa. Siempre había sido vocal sobre cuánto le gustaba su clase. A menudo se quedaba para hacer preguntas o contar chistes. Luego, estaba Peter, más callado, pero igual de encantador, con ojos oscuros que parecían notar todo. Carlos era el payaso de la clase, siempre encontrando formas de hacerla reír, mientras que Rocky irradiaba un carisma robusto que lo hacía destacar. Dev y Lawrence eran igualmente memorables. Su energía juvenil y carisma añadían a la atención a la que Sierra se sentía atraída. Al principio, descartó esos pensamientos, diciéndose a sí misma que estaba mal. Después de todo, eran sus estudiantes. Pero a medida que pasaban los días, esas miradas persistentes y cumplidos sutiles empezaron a alimentar su ego. Empezó a disfrutar la atención, la forma en que la miraban como si fuera la persona más fascinante del salón. Un día, John se quedó después de clase, alegando que necesitaba ayuda con una tarea. Se sentaron juntos en el aula vacía, sus sillas juntas mientras revisaban su trabajo. La conversación pronto cambió de la literatura a temas más personales. John le contó acerca de sus aspiraciones universitarias, sus pasatiempos y su vida familiar. Sierra se encontró riendo de sus bromas, sintiendo una chispa de conexión que no había sentido en meses. Cuando él se inclinó ligeramente, su mirada permaneciendo en ella un momento demasiado largo, Sierra sintió su corazón acelerarse. Sabía que debería detenerlo, decirle que se fuera, pero no lo hizo. En cambio, dejó que el momento se prolongara, aumentando la tensión entre ellos. Cuando él finalmente la besó, ella no se retiró.
Esa noche marcó el inicio de una espiral descendente. Sierra se dijo a sí misma que fue un error de una sola vez. Un error de juicio impulsado por su soledad. Pero la emoción fue embriagadora. Se sintió deseada de nuevo. Viva de una manera que no había sentido desde que Derek se fue. El romance con John continuó. Sus encuentros se volvían más frecuentes e imprudentes. Sierra conocía los riesgos, pero no podía detenerse. Comenzó a organizar reuniones secretas, encontrando excusas para retenerlo después de clase o invitándolo a su apartamento tarde en la noche. Cada vez, se decía a sí misma que sería la última, pero nunca lo era. No pasó mucho tiempo antes de que otros comenzaran a notar la atención especial que John estaba recibiendo. Peter, siempre observador, se le acercó una tarde con una sonrisa cómplice. «Sé lo que está pasando», dijo él. Su tono era burlón, pero sus ojos serios. El estómago de Sierra se hundió. «No sé de qué hablas», dijo ella, tratando de disimular. «Vamos, señorita», dijo Peter, acercándose más. «Tú y John, es obvio. Pero no te preocupes, tu secreto está seguro conmigo». La conversación dejó a Sierra perturbada, pero no la detuvo. Si acaso, la envalentonó. Cuando Peter comenzó a hacer avances, ella no se resistió. La emoción de ser deseada por otro estudiante era demasiado tentadora como para ignorarla. En los siguientes meses, Sierra se encontró enredada no solo con John y Peter, sino también con Carlos, Rocky, Dev y Lawrence. Cada uno de ellos aportaba algo diferente, alimentando su necesidad de atención y afecto. Manejaba las relaciones con cuidado, asegurándose de que ninguno supiera de los demás. Para el mundo exterior, Sierra seguía siendo la dedicada maestra, pero a puerta cerrada, llevaba una doble vida. El secreto solo añadía a la emoción, haciendo que cada encuentro se sintiera como una aventura prohibida. Pero en el fondo, ella sabía que no podría durar. Los riesgos eran demasiado altos, y la culpa comenzaba a consumirla. Su paranoia creció con el tiempo. Empezó a notar miradas persistentes de otros estudiantes, susurros en los pasillos, y la ocasional sonrisa disimulada de los colegas. Se convenció de que todo estaba en su cabeza, pero el miedo a ser descubierta se cernía sobre ella como una nube oscura. Poco sabía ella que los cimientos de su mundo secreto ya comenzaban a desmoronarse. Un descuido, un acto de traición, pronto haría que todo se viniera abajo. Era una cálida tarde de primavera cuando el primer temblor de la cuidadosamente construida vida secreta de Sierra comenzó a sacudir sus cimientos. Sin que ella lo supiera, John, el líder confiado y travieso de sus 6 enredos, se había vuelto más audaz. No estaba satisfecho con mantener su relación confinada a encuentros susurrados y reuniones clandestinas. John, ansioso por afirmar su dominio entre sus compañeros, había tomado una decisión peligrosa. Una decisión que desentrañaría todo lo que Sierra había trabajado tan arduamente para esconder. Comenzó durante una de sus reuniones habituales en el apartamento de Sierra. John había llegado con el pretexto de necesitar ayuda con un proyecto escolar. En el momento en que cruzó la puerta, sin embargo, quedó claro que tenía otras intenciones. Su interacción rápidamente se transformó en intimidad, como siempre ocurría. Lo que Sierra no notó fue el teléfono que John había colocado de manera discreta contra su estantería. La lente de su cámara grabó silenciosamente cada momento de su encuentro. John no tenía planes inmediatos de exponer a Sierra. Al principio, grabó el video como un trofeo de su conquista sobre la figura más inalcanzable en la escuela. No compartió el video con nadie, disfrutando de su triunfo secreto. Sin embargo, su arrogancia y juventud le llevaron a confiar en alguien en quien confiaba, Carlos. Carlos era un chico atrevido e impulsivo que se enorgullecía de ser el centro de atención. Cuando John le mostró el video, la primera reacción de Carlos fue reír. «Hombre, estás viviendo el sueño», exclamó, dándole a John un puñetazo juguetón en el brazo, pero su emoción rápidamente se convirtió en envidia. «Entonces, ¿eres el único con quien ella se está viendo?», preguntó, con un tono cargado de sospecha. John, no queriendo admitir que Sierra estaba con otros, se rió. «Por supuesto. ¿A quién más podría querer? Soy su favorito». Pero Carlos no estaba convencido. Durante los siguientes días, comenzó a observar a Sierra más de cerca. Notó sus interacciones con Peter y Rocky, la forma en que su mirada se detenía en Dev durante la clase, y las sutiles sonrisas que intercambiaba con Lawrence. La sospecha de Carlos se convirtió en certeza, y con ella llegó una sensación de traición. Sierra no era exclusiva de John. Estaba jugando con todos. Una tarde, Carlos decidió confrontarla. Se quedó después de clase, esperando hasta que los otros estudiantes se hubieran ido. «Señorita», comenzó, con voz baja y seria, «necesitamos hablar».
Sierra, sorprendida por su tono, asintió. Por supuesto, Carlos. ¿En qué piensas? Sé sobre tú y John, dijo sin rodeos. Y no soy el único que lo sabe. Sierra se congeló. Su corazón latía aceleradamente mientras luchaba por mantener la compostura. No sé de qué estás hablando, dijo ella. Su voz temblaba ligeramente. No te hagas la tonta, espetó Carlos. He visto la forma en que lo miras a él, y a Peter, y a Rocky. ¿Crees que todos somos ciegos? La mente de Sierra iba a mil. Ella había sido tan cuidadosa, o al menos pensaba que lo había sido. Carlos, comenzó, suavizando su voz. Estás imaginando cosas. Siempre has tenido una imaginación vívida, pero Carlos no lo compró. Guárdatelo, dijo, levantándose abruptamente. Crees que eres muy lista, pero te van a atrapar. Y cuando lo hagan, yo no caeré contigo. La confrontación dejó a Sierra conmocionada. Sabía que Carlos tenía razón. Su secreto pendía de un hilo. Pero lo que no sabía era que el hilo ya se había roto. Carlos, impulsado por una mezcla de ira y celos, había compartido el video que John grabó con Peter, Rocky, Dev y Lawrence. Los chicos quedaron impactados, no solo por el video en sí, sino por darse cuenta de que Sierra había estado jugando con todos ellos. Su reacción inicial fue de indignación, dirigida no a Sierra, sino entre ellos. Cada uno creía ser el único amante de Sierra, y la verdad dolió. Estallaron discusiones en el chat de grupo que Carlos había creado para compartir el video. Volaron acusaciones, los ánimos se encendieron, y el grupo rápidamente se sumió en el caos. Peter, siempre el más sensato del grupo, trató de calmar las cosas. Chicos, esto no está ayudando, escribió. Necesitamos averiguar qué hacer. ¿Qué hacer?, respondió Rocky. Deberíamos exponerla. Ella es quien comenzó esto. ¿Pero qué pasa con nosotros?, replicó Dev. Si esto se divulga, estamos todos fregados. Nuestros padres, la escuela, la policía, también vendrán tras nosotros. La discusión continuó durante horas, sin una resolución a la vista. Mientras tanto, el video comenzó a difundirse. Carlos lo había compartido con el grupo, pero uno de los chicos, nadie admitió nunca quién, lo filtró a otros. En cuestión de días, toda la escuela lo había visto. El nombre de Sierra estaba en boca de todos, y los murmullos la seguían a donde quiera que iba. Al principio, ella no se dio cuenta. Pero luego vinieron las miradas persistentes, las risas ahogadas, los silencios repentinos cuando entraba en una habitación. No fue hasta que uno de sus compañeros se le acercó, con el rostro pálido y la voz temblorosa, que se dio cuenta de la magnitud del daño. Sierra, comenzaron. Hay algo que necesitas ver. Le entregaron su teléfono, y mientras Sierra miraba el video, su mundo se derrumbó. Se sintió enferma, el estómago revuelto mientras la realidad de su situación se hacía evidente. Suena eso. El video era inconfundible. La mostraba claramente e indudablemente con John. No esperó una explicación. No se defendió. Simplemente salió de la escuela, su mente acelerada mientras trataba de averiguar qué hacer. Para cuando la directora la llamó, exigiendo una explicación, ya estaba empacando sus maletas. Sierra huyó a otra ciudad, desesperada por escapar del escándalo, alquiló un spa. Se mudó a un pequeño y deteriorado apartamento bajo un nombre falso y cortó el contacto con todos los que conocía, pero no podía escapar de su pasado. Los chicos, furiosos y aterrados, comenzaron a rastrearla. La bombardearon con mensajes, exigiendo respuestas y amenazando con involucrar a la policía si no los ayudaba. Al principio, Sierra los ignoró, esperando que se alejaran. Pero su persistencia la desgastó. Cuando John llamó, su voz temblaba con una ira apenas contenida. Finalmente accedió a encontrarse. «Está bien», dijo. «Ven a mi casa. Vamos a resolver esto». El escenario estaba preparado para una confrontación que terminaría en tragedia. Un momento de ajuste de cuentas que ninguno de ellos olvidaría jamás. El corazón de Sierra latía con fuerza mientras se sentaba en su apartamento tenuemente iluminado, mirando las paredes agrietadas y los muebles descoloridos. Su mente era un torbellino de miedo, culpa y desesperación. Había aceptado reunirse con los chicos para calmar la situación, pero en el fondo sabía que se trataba de un frágil y volátil polvorín a punto de estallar. El apartamento estaba inquietantemente silencioso, salvo por el leve zumbido del tráfico afuera. Sierra revisó su teléfono repetidamente, releyendo los mensajes acalorados que los chicos le habían enviado en los últimos días. Cada uno llevaba una mezcla de enojo, miedo y frustración. Ella era su maestra, su secreto,
su escape ilícito. Y ahora se había convertido en el centro de su caída. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos en espiral. Dudó. Su respiración se atascó en la garganta. Armándose de valor, se dirigió a la puerta y la abrió. De pie estaban John, Carlos, Peter, Rocky, Dev y Lawrence. Ahora se veían diferentes. Habían desaparecido las sonrisas confiadas y la emoción juvenil que una vez definieron sus relaciones con ella. En su lugar, sus rostros estaban marcados con ansiedad, ira y vergüenza. «Entra», dijo Sierra suavemente, haciéndose a un lado para dejarles pasar. Los chicos entraron en fila. Sus movimientos eran tensos. Evitaron el contacto visual entre ellos, cada uno cargado con su propia parte en el escándalo. Una vez dentro, se quedaron incómodamente en la estrecha sala de estar, el aire cargado de palabras no dichas. «Necesitamos hablar», dijo John, con voz firme pero temblorosa. Sierra asintió, señalándoles que se sentaran. «Lo sé», respondió, su voz apenas un susurro. «Lo siento. Nunca quise que todo esto pasara». Carlos resopló, cruzando los brazos. «Lo siento no basta, señorita. ¿Tienes idea de lo que nos has hecho? Nuestras vidas están arruinadas». Peter, usual el más calmado del grupo, intervino, su tono lleno de frustración. «El vídeo está en todas partes. Mis padres lo vieron, Sierra. Están amenazando con desheredarme, y la policía podría involucrarse», añadió Rocky, elevando la voz. «Todos podríamos ir a la cárcel». Sierra levantó las manos, tratando de calmarlos. «Sé que esto es malo», dijo ella, sus ojos suplicantes. «Pero podemos resolver esto juntos. Solo necesitamos mantener la calma». «¿Calma?», Dev replicó, su rostro enrojecido de ira. «Tú eres la que comenzó todo esto. Nos usaste, Sierra, y ahora nosotros somos los que estamos pagando por ello». La tensión en la habitación aumentó mientras los chicos comenzaban a gritarse unos a otros. La culpa se lanzaba como un arma, cada uno de ellos desesperado por absolverse de responsabilidad. Sierra trató de mediar, pero su voz se ahogó en el caos. «No es mi culpa», gritó Carlos, señalando con el dedo a John. «Eres tú quien grabó el video». John se crispó, dando un paso adelante. «Sí. Bueno, tú fuiste el que lo filtró a todo el mundo». «Eso es porque descubrí que ella estaba con todos nosotros», respondió Carlos. «No iba a mantenerme callado sobre eso». «Son unos idiotas», murmuró Rocky, sacudiendo la cabeza. «Si no hubieran estado tan ansiosos de presumir, nada de esto hubiera pasado». La discusión se volvió más fuerte. Las voces de los chicos se superponían en una cacofonía de enojo y traición. Sierra se paró en medio de la tormenta, sus manos sujetando su cabeza, mientras intentaba recuperar el control. «Basta», finalmente gritó, su voz cortando el ruido. «Deténganse, todos ustedes». La habitación quedó en silencio. Los chicos la miraban en un silencio atónito. Sierra respiró hondo, sus ojos llenos de lágrimas. «Cometí un error horrible, pero pelear entre ustedes no solucionará nada». Por un momento, pareció que sus palabras tuvieron un impacto. Los chicos se miraron. Su ira se calmó momentáneamente, pero la paz fue efímera. John, que había estado paseando por la habitación, de repente se volvió hacia Sierra. «No te hagas la víctima aquí», dijo con voz baja y peligrosa. «Tú eres la que arruinó todo». Los ojos de Sierra se abrieron. Su respiración se detuvo en su garganta. «John, no estás arrepentida», él continuó, acercándose a ella. «Solo tienes miedo de que te atrapen». «John, detente», dijo Peter, levantándose. «Esto no está ayudando». Pero John lo ignoró. Ahora estaba temblando, con los puños apretados a sus lados. «Nos usaste», escupió. «Nos hiciste pensar que éramos especiales, pero solo éramos tus juguetes. ¿No es así?» Sierra se echó hacia atrás, su corazón palpitando. «Eso no es cierto», dijo, su voz temblando. «Me preocupaba por todos ustedes». «No me mientas», gritó John, su voz resonando por todo el apartamento. En su furia, agarró una lámpara cercana y la lanzó contra la pared. El sonido del vidrio rompiéndose hizo que todos se sobresaltaran. La habitación descendió al caos una vez más. Los chicos intentaron contener a John, pero él los apartó, su ira consumiéndolo. Sierra, atrapada entre la pared y el grupo, solo pudo mirar con horror mientras la situación se salía de control. Y entonces sucedió. En su furia, John arremetió, empujando con fuerza a Sierra contra la pared. Su cabeza golpeó el yeso con un ruido sordo desagradable y se desplomó en el suelo. La habitación quedó en silencio mientras todos miraban su cuerpo inmóvil. «Oh, Dios mío», Peter susurró, pálido.
¿Qué hiciste, John? John se quedó congelado, con el pecho agitado mientras miraba a Sierra. No quise hacerlo, murmuró, su voz apenas audible. Fue un accidente. ¿Accidente o no? Está muerta, gritó Carlos, su voz llena de pánico. Necesitamos llamar a la policía. No, gritó John, agarrando a Carlos del brazo. No podemos. Nos meterán a todos en la cárcel. Ya estamos en problemas, dijo Rocky, su voz temblorosa. Esto es un asesinato, John. No hay salida de esto. Mientras los chicos discutían, Dev sacó su teléfono y marcó 911. Los estoy llamando, dijo con voz firme. Esto ha ido demasiado lejos. John se abalanzó sobre él, tratando de arrebatarle el teléfono. En la lucha, golpeó a Dev, dejándolo herido pero aún consciente. No podemos dejar que se enteren, dijo John, su voz desesperada. Tenemos que mantenernos juntos. Pero ya era demasiado tarde. La llamada ya había sido realizada, y en minutos, el sonido de las sirenas llenó el aire. Los chicos se quedaron en silencio mientras la realidad de su situación se hacía evidente. Cuando llegó la policía, encontraron el cuerpo sin vida de Sierra, y a 6 chicos aterrados, que apenas podían explicar lo que había sucedido. La sala del tribunal zumbaba con una mezcla de anticipación y solemnidad cuando comenzó el juicio. Se había convertido en el caso del que todos en la comunidad, y pronto en la nación, no podían dejar de hablar. Los medios lo etiquetaron como la tragedia profesor-estudiante, convirtiendo la escandalosa vida de Sierra y su prematura muerte en titulares sensacionalistas. Padres, maestros y estudiantes por igual observaron el desarrollo del proceso, asombrados por los detalles que surgieron. John, el principal acusado, estaba sentado en la mesa de los acusados, visiblemente pálido y exhausto. Junto a él estaban los otros chicos, Carlos, Peter, Rocky, Dev y Lawrence, cada uno con su propia representación legal. Sus rostros traicionaban una mezcla de emociones: miedo, culpa, ira y arrepentimiento. La muerte de Sierra pesaba enormemente sobre todos ellos, pero John soportaba el mayor escrutinio por ser quien había dado el golpe fatal. La fiscalía comenzó su caso con una descripción condenatoria de Sierra y sus relaciones con los estudiantes. La pintaron como una depredadora que había abusado de su posición de autoridad para manipular a jóvenes vulnerables. Aunque los chicos eran adultos legalmente, el fiscal enfatizó que Sierra había violado la confianza sagrada entre profesor y alumno, llevando a un colapso catastrófico de los límites morales. La defensa, sin embargo, argumentó que los chicos habían sido participantes voluntarios en los asuntos y que los hechos que llevaron a la muerte de Sierra no fueron premeditados, sino un accidente desafortunado, nacido de emociones exaltadas y juicio pobre. El abogado de John trabajó para retratarlo como un joven con problemas que había actuado impulsivamente, sin la intención de matar. Los abogados de los otros chicos enfatizaron el miedo y el arrepentimiento de sus clientes, distanciándolos de las acciones de John. El punto de inflexión del juicio llegó con los testimonios de los testigos. Los chicos fueron llamados al estrado uno por uno, y sus relatos arrojaron luz sobre la complicada maraña de emociones que había conducido a la muerte de Sierra. Carlos fue el primero en testificar. Admitió haber grabado en secreto los videos de Sierra con él y los demás, justificándolo como su manera de protegerse en caso de que las cosas salieran mal. Pero cuando lo presionaron, admitió que había compartido los videos enojado después de descubrir las relaciones de Sierra con los demás. No estaba pensando, dijo, con la voz temblorosa. Solo me sentí traicionado, como si ya no fuera especial para ella. Peter siguió, su testimonio cargado de arrepentimiento. Todos sabíamos que lo que hacíamos estaba mal, dijo, mirando sus manos. Pero ella nos hacía sentir buscado, como si importáramos. Y cuando todo se desmoronó, fue como si nuestro mundo entero se viniera abajo. Dev describió la fatídica noche de la muerte de Sierra, su voz quebrándose mientras relataba el caos y la violencia. Todos estábamos asustados, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Asustados de ser atrapados, asustados de lo que nos podría pasar. Y entonces John simplemente perdió el control. El testimonio de John fue el más emotivo. Se derrumbó varias veces mientras describía sus sentimientos por Sierra, su rabia por haber sido manipulado y el momento en que la golpeó. No quería hacerle daño, dijo, sollozando. Estaba tan enfadado y todo sucedió tan rápido. Nunca me lo perdonaré. Después de semanas de testimonio y deliberación, el jurado llegó a su veredicto. John fue declarado culpable de homicidio voluntario, un cargo que conlleva una sentencia de 25 años de prisión. El juez reconoció su remordimiento, pero enfatizó la gravedad de sus acciones. Los otros chicos fueron condenados por cargos menores,
incluyendo contribuir a un escándalo que manchó la reputación de su escuela y participar en relaciones inapropiadas con su maestro. Sus sentencias variaron desde libertad condicional hasta cortos periodos de prisión, dependiendo de su nivel de implicación. Cuando se leyeron las sentencias, la sala del tribunal se llenó de una mezcla de alivio y tristeza. Aunque se había hecho justicia, la tragedia dejó cicatrices que nunca sanarán por completo. Las consecuencias del caso fueron de gran alcance. La familia de Sierra, devastada por las revelaciones y su muerte, luchó por reconciliar a la mujer que conocían con la que se retrataba en el tribunal. Sus padres emitieron un comunicado expresando su dolor y pidiendo disculpas a los chicos y a sus familias. «No sabíamos que estaba luchando tanto», dijo su madre. «Solo deseamos que hubiera buscado ayuda en lugar de tomar este camino». Las familias de los chicos enfrentaron sus propios desafíos. Muchas de ellas fueron ostracizadas por sus comunidades, la participación de sus hijos en el escándalo arrojando una larga sombra sobre sus vidas. Algunas familias se mudaron, esperando un nuevo comienzo, mientras que otras eligieron quedarse y enfrentar las consecuencias de frente. La escuela, que una vez fue una institución respetada, se convirtió en un símbolo de fracaso. El director renunció tras el escándalo y se implementaron nuevas políticas para prevenir incidentes similares. La asesoría obligatoria y una supervisión más estricta de las interacciones entre maestros y estudiantes se convirtieron en la norma, pero el daño a la reputación de la escuela ya estaba hecho. Para los chicos, la vida nunca fue la misma. John, ahora cumpliendo su condena, pasaba sus días reflexionando sobre sus acciones y los eventos que lo llevaron a ellas. Se unió a un programa penitenciario para jóvenes infractores, esperando encontrar alguna forma de redención. Los demás, cargados con antecedentes penales y vergüenza pública, luchaban por reconstruir sus vidas. Algunos buscaron terapia, mientras que otros recurrieron a sus familias en busca de apoyo. La historia de Sierra y sus estudiantes se convirtió en un cuento de advertencia, un sombrío recordatorio de las consecuencias de los límites difusos y los deseos incontrolados. Fue una tragedia nacida de la soledad, la inseguridad y las malas decisiones, dejando un rastro de vidas arruinadas tras de sí. El caso desató debates a nivel nacional sobre las relaciones entre maestros y estudiantes, el consentimiento y las responsabilidades de los educadores. Algunos argumentaron que Sierra era una víctima de sus propias circunstancias, una mujer que había perdido el control después de una ruptura devastadora. Otros la veían como una depredadora que había explotado a sus estudiantes para su propia gratificación. Al final, no hubo ganadores. La vida de Sierra terminó en violencia, y los futuros de los chicos quedaron alterados para siempre por su involucramiento con ella. El escándalo sirvió como una dura lección para todos los involucrados, un doloroso recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y que algunas líneas nunca deberían cruzarse. Con el paso de los años, el caso desapareció de los titulares, pero su impacto permaneció en los corazones y mentes de aquellos a quienes tocó. Para Sierra, sus estudiantes y sus familias, los eventos de esa noche fatídica seguirían siendo un recuerdo perturbador. Un recordatorio de lo que puede suceder cuando se rompe la confianza y se ignoran los límites.